La humanidad queda exiliada por la presente de todos los territorios del Consejo. Las palabras golpearon al comandante Jack Morrison como un golpe físico. 100 billones de créditos en colonias, miles de millones de vidas humanas, 37 mundos, todos abandonados. Así, sin más. El Consejo ha hablado, declaró el alto consejero Char. Los 6 ojos del enorme alienígena parpadeaban en secuencia mientras miraba a los 2 humanos que estaban solos en el centro de la vasta cámara. Tienen un ciclo solar para eliminar toda presencia humana de nuestro espacio. Jack escaneó la cámara. Representantes de 30 especies alienígenas, observando desde niveles ascendentes, sus rostros alienígenas, ilegibles. Algunos eran gigantes, otros como insectos, algunos hechos de luz o de gas. Todos unidos en una decisión: la humanidad debe irse. La embajadora Olivia Warren dio un paso adelante. Su uniforme diplomático parecía desgastado al lado de las ornamentadas túnicas de los miembros del Consejo. ¿Con qué fundamentos? Su voz se mantuvo firme a pesar de la conmoción. Un ciclo solar significa solo 3 años terrestres para evacuar a miles de millones de personas. La humanidad ha obedecido todas las leyes del Consejo. La piel escamosa de Char brilló con desprecio. Su especie se expande demasiado rápido. Se adaptan demasiado rápido, cuestionan con demasiada libertad. El Consejo los encuentra impredecibles. Impredecible no es ningún crimen, argumentó Olivia. Un ser parecido a una medusa avanzó flotando. Su crecimiento militar excede los parámetros de seguridad. Su influencia cultural perturba las sociedades establecidas. Su avance tecnológico amenaza el equilibrio cósmico. Jack observó cómo Olivia intentaba razonar con ellos, pero los gestos desdeñosos le dijeron todo. Esta decisión se había tomado mucho antes de que entraran en esta cámara. Un alienígena alto y esbelto se acercó a ellos cuando la cámara se vació. El anciano del Consejo Vixel de los Arcadianos miró a su alrededor cuidadosamente antes de hablar. Esta decisión no fue unánime, susurró Vixel, 4 brazos moviéndose agitados. Las especies más antiguas temen lo que no pueden controlar. ¿Alguien nos ayudará?, preguntó Jack. Los ojos de Vixel se atenuaron. ¿Abiertamente? Nadie puede arriesgarse. Pero hay sistemas más allá del espacio del Consejo, regiones salvajes donde el alcance del Consejo es limitado. Nos está diciendo que entremos en la oscuridad, dijo Olivia. Les estoy diciendo que la oscuridad puede ocultar muchas cosas, incluyendo el crecimiento. 48 horas después, la Tierra entró en pánico. La presidenta Natalie Reeves convocó una sesión de emergencia de las Naciones Unidas mientras Jack y Olivia entregaban su informe. El salón de la ONU quedó en silencio cuando la presidenta Reeves se levantó de su asiento. A los 62 años había liderado a la Tierra a través del primer contacto y los primeros años de la diplomacia interestelar. Ahora los guiaría a través del exilio. Hoy, el Consejo Galáctico cree que ha sentenciado a la humanidad a muerte, dijo, su voz afilada por el desafío. Su mirada recorrió la asamblea, haciendo contacto visual con líderes de naciones que habían sido enemigas hacía apenas unos días. Nos han dado 3 años para abandonar nuestras colonias, nuestras estaciones, nuestros hogares entre las estrellas. Golpeó el podio con el puño. Esperan que nos retiremos a la Tierra, que nos encojamos, que nos volvamos menos de lo que somos. Su voz bajó a un susurro que de alguna manera llegó a todos los rincones del salón. Creen que nos han contenido. Una sonrisa lenta y peligrosa se extendió por su rostro. Lo que han hecho, en cambio, es desatarnos. La asamblea permaneció sin aliento mientras ella continuaba. Su voz se hacía más fuerte. No solo sobreviviremos a este exilio, prosperaremos en él. Sin sus reglas y sus límites, la humanidad construirá algo más grande de lo que el Consejo jamás podría imaginar. Levantó la barbilla con desafío. ¿Temen nuestro potencial?
Les demostraremos que tenían razón al tener miedo. Las palabras electrizaron la habitación. Jack sintió algo chispear en su pecho. No miedo, sino una feroz determinación. 5 años después, los cielos sobre la colonia Nuevo Titán estaban llenos de naves, cientos en cuidada formación. La operación Regreso a Casa, la evacuación más grande en la historia humana, estaba en su fase final. Aquí, la capitán Laura Bennett, del transporte Nuevo Amanecer, transmitió un último mensaje mientras las últimas naves humanas se preparaban para abandonar el espacio del Consejo. Su voz, transmitida por todas las frecuencias, llegó a cada estación de monitoreo del Consejo en el cuadrante. Recuerden este día, no será la última vez que nos vean. Entonces, una por una, la flota humana saltó a la oscuridad del espacio, hacia un futuro incierto que demostraría que los peores temores del Consejo eran ciertos. La humanidad había sido exiliada. Ahora construirían un imperio. En los días siguientes, se estableció un nuevo acuerdo galáctico, con la humanidad como miembro principal. Especies que habían sido dominadas durante siglos encontraron sus voces escuchadas por primera vez. Los avances tecnológicos, antes restringidos por el Consejo, ahora se compartían libremente. Antiguos enemigos se convirtieron en aliados bajo la protección y la guía humana. Los arcadianos, que habían ayudado en secreto a la humanidad desde el exilio, fueron honrados con un estatus especial. Incluso muchos Yur, liberados de su liderazgo corrupto, se unieron a la nueva alianza. 105 años después de ser expulsada de la sociedad galáctica, la humanidad estaba en su centro. Los exiliados habían construido no solo un nuevo hogar, sino un imperio poderoso que abarcaba la mitad de la galaxia. Un imperio fundado no en la conquista, sino en la justicia y cooperación. En las cámaras reconstruidas del Consejo, ahora llamadas el Salón de los Mundos, el presidente Morgan se dirigió a representantes de 200 especies. Fuimos exiliados porque temían en qué podríamos convertirnos, dijo, su voz llegando a cada rincón de la vasta sala. Tenían razón al tener miedo, pero se equivocaron sobre por qué. Miró a su alrededor a la diversa reunión, antiguos enemigos y nuevos aliados, todos unidos bajo el liderazgo humano. Temían que nos convirtiéramos en conquistadores. En cambio, nos convertimos en protectores. Temían que destruyéramos. En cambio, hemos construido. Hoy no marca el nacimiento de la dominación humana, sino el comienzo de una nueva era donde todas las especies se levantan juntas. Cuando el salón estalló en aplausos, el almirante Wallace estaba de pie con el Dr. Simmons en la parte trasera de la sala. No está mal para una especie que se suponía que moriría en el exilio, dijo con una sonrisa. Dr. Simmons asintió. Los imperios más grandes no se construyen mediante la conquista, sino a través de la resiliencia. Intentaron quebrarnos y en cambio nos hicieron más fuertes. En Novaterra, el teniente Ryan Maxwell, ahora general Maxwell, vio la transmisión con su nieta, una joven oficial en la flota de la Confederación. Cuando tenía tu edad, le dijo, estaba luchando para ayudar a nuestra gente a escapar del espacio del Consejo. Nunca imaginé que viviría para vernos regresar como líderes. ¿Valió la pena?, preguntó. ¿Todos esos años de lucha? Ryan sonrió, recordando el transporte lleno de colonos que había salvado hacía tanto tiempo. Cada momento. Construimos algo mejor de lo que dejamos atrás. En la vasta biblioteca recuperada de la estación Zenith, investigadores de una docena de especies trabajaban juntos, catalogando el conocimiento que el Consejo había acaparado durante milenios. Entre ellos estaba Eric Johnson, una vez un joven especialista en lingüística que había traducido por primera vez las advertencias de los precursores. Ahora, ya anciano, se desempeñaba como archivero jefe. Hemos encontrado algo notable, le dijo al capitán Freeman, quien había liderado los equipos que descubrieron la biblioteca.
Los precursores dejaron planos para naves capaces de alcanzar otras galaxias. ¿Crees que los construiremos?, preguntó Freeman. Eric sonrió. La humanidad nunca ha sido buena resistiéndose a la exploración. Espero alcanzar nuevas galaxias durante mi vida. En 100 mundos, la historia del exilio de la humanidad y su regreso triunfal se contó en escuelas, hogares y espacios públicos. Se convirtió en una parábola sobre la resiliencia, sobre encontrar la fuerza en la adversidad, sobre construir en lugar de destruir. Las antiguas especies del Consejo se adaptaron al nuevo orden con diversos grados de aceptación. Algunos abrazaron el liderazgo humano con entusiasmo, viéndolo como la liberación del dominio Yur. Otros se mantuvieron cautelosos, pero reconocieron los beneficios del nuevo acuerdo galáctico: comercio abierto, tecnología compartida, defensa mutua. Los Yur mismos enfrentaron el mayor desafío. Durante milenios habían gobernado a través del miedo y la manipulación. Ahora tenían que aprender la cooperación y la igualdad. Algunos no pudieron adaptarse y se retiraron a mundos aislados, pero muchos, especialmente la generación más joven, abrazaron el cambio. Una representante Yur se irguió frente al Consejo de Liderazgo Humano, sus escamas brillando a la luz. Durante miles de años, enseñamos que el control traía seguridad, dijo. Nos han demostrado que la verdadera seguridad proviene de la cooperación. Tenemos mucho que aprender de los humanos. La presidenta Morgan sonrió. Y tenemos mucho que aprender de ustedes. El pasado está hecho. Construyamos el futuro juntos. Fuera de las ventanas del Salón de los Mundos, naves de cientos de especies se movían pacíficamente por el espacio. En su centro, la aurora mostraba la bandera de la nueva Unión Galáctica, un símbolo de unidad creado por las mismas personas que una vez fueron expulsadas por ser demasiado peligrosas para pertenecer. A 50 años luz de distancia, en el borde de lo que una vez fue el espacio del Consejo, se construyó un monumento en el punto exacto donde la capitana Laura Bennett había transmitido su mensaje desafiante un siglo antes. Recuerden este día, no será la última vez que nos vean. Ahora esas palabras estaban grabadas en un arco de piedra masivo que marcaba el límite donde los exiliados habían pasado a la oscuridad y regresado como líderes. Debajo de ellas, una simple adición: exiliados para morir, regresaron para liderar. La humanidad recuerda. La galaxia había cambiado para siempre. El imperio de los exiliados había comenzado. Había pasado un siglo desde el exilio de la humanidad del espacio del Consejo. Lo que comenzó como una evacuación desesperada se había transformado en una de las civilizaciones más grandes de la galaxia. La Confederación Terrana ahora abarcaba más de 100 sistemas estelares, con una tecnología que superaba incluso a lo que los precursores habían dejado atrás. El gran almirante Henry Wallace estaba de pie en el puente del Defiant, el buque insignia de la flota de la humanidad. A los 76 años, había pasado toda su vida al servicio de la Confederación. Ahora comandaba la armada más poderosa del espacio conocido. Todas las naves informan que están listas, almirante, dijo su oficial ejecutivo. Henry asintió. Entonces es hora de entregar nuestro mensaje. La flota masiva saltó al espacio plegado, utilizando la tecnología que le había dado a la humanidad su ventaja. En segundos, viajaron distancias que las naves del Consejo tardarían semanas en cruzar. Cuando emergieron, estaban en el borde mismo del territorio del Consejo. Transmitan en todas las frecuencias, ordenó Henry. Asegurémonos de que nos escuchen. La embajadora Nickel Brooks dio un paso al frente. A los 42 años, representaba el nuevo rostro de la humanidad, confiada, serena y sin miedo. Su imagen sería transmitida a todos los mundos y puestos de avanzada del Consejo dentro del alcance. A los honrados miembros del Consejo Galáctico, comenzó. Hace 100 años exiliaron a la humanidad de su espacio.
Hoy regresamos no como suplicantes, sino como iguales. La Confederación Terrana desea restablecer las relaciones diplomáticas en nuevos términos: reconocimiento mutuo, fronteras abiertas y rendición de cuentas por acciones pasadas. Ella hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Venimos con intenciones pacíficas, pero no seremos desestimados. Tienen 48 horas para responder. En el mundo natal del Consejo, el mensaje causó caos. Se convocaron sesiones de emergencia mientras los antiguos enemigos debatían cómo responder al regreso de la humanidad. Se burlan de nosotros al venir a nuestras fronteras con naves de guerra, gruñó el representante Jur. Se protegen a sí mismos como lo haría cualquiera al acercarse a aquellos que una vez les hicieron daño, replicó el delegado Arcadio. El consejo estaba dividido. Algunos temían el avance humano y querían rechazar la oferta de plano. Otros vieron una oportunidad en la renovación del comercio y el intercambio cultural. Algunos, recordando antiguos errores, secretamente dieron la bienvenida a la idea de un poder que pudiera desafiar el dominio Jur. Después de días de acalorado debate, el Consejo entregó su respuesta. La humanidad podría establecer un único puesto diplomático cerca del espacio del Consejo, pero tendría que aceptar límites estrictos en su expansión y presencia militar. Cuando la embajadora Brooks recibió estos términos, sonrió cortésmente. La Confederación rechaza respetuosamente estas restricciones. Buscamos relaciones iguales o ninguna en absoluto. Mientras el enfrentamiento diplomático continuaba, varias especies miembros del Consejo comenzaron a comunicarse a través de canales secretos. Los arcadianos, que siempre habían sido comprensivos con los humanos, fueron los primeros en hacerlo. El poder del Consejo ya no es lo que era, dijo su representante a Nickel en una reunión secreta. Muchos mundos se irritan bajo el control de Jur. El regreso de los humanos había expuesto fracturas en el Consejo que habían crecido durante décadas. Las especies más pequeñas vieron en la humanidad un potencial protector contra las razas más antiguas y poderosas. Mientras las negociaciones continuaban abiertamente, tramas ocultas se fraguaban en las sombras. En un puesto de avanzada remoto cerca de la frontera, se reunió una facción de líderes militares de línea dura del Consejo. A los humanos se les debe dar una lección, declaró el almirante Bex de la flota Jur. Un solo golpe para recordarles su lugar. Sin la aprobación del Consejo, Bex ordenó un ataque a un pequeño asentamiento humano. 3 naves de guerra del Consejo salieron de la velocidad de la luz y abrieron fuego, sin previo aviso, contra la colonia de Nuevo Horizonte. Esperaban una victoria fácil contra el puesto de avanzada aislado. Lo que encontraron, en cambio, fue tecnología mucho más allá de su comprensión. Los escudos del asentamiento, basados en diseños precursores adaptados, absorbieron con facilidad el fuego de sus armas. Entonces, más rápido de lo que debería haber sido posible, unas naves humanas aparecieron desde el espacio plegado. El capitán Marcus Chen, al mando del crucero defensivo Vigilant, se encaró a los atacantes con fría furia. «Este es un ataque no provocado contra un asentamiento civil», transmitió. «Ríndanse de inmediato». Las naves del Consejo, sorprendidas por la repentina aparición de las naves humanas, respondieron intensificando su ataque. Fue el último error que cometerían. La batalla duró menos de 10 minutos. Las naves humanas se movieron con una velocidad imposible, sus armas cortando los escudos del Consejo como si no existieran. Las 3 naves atacantes fueron destruidas, con solo un puñado de supervivientes capturados de las cápsulas de escape. Las noticias del ataque se extendieron rápidamente, tanto por el espacio humano como por el del Consejo. Lo que los intransigentes del Consejo habían pretendido como una muestra de fuerza, en cambio, reveló su propia debilidad. Más importante aún, unió a la Confederación en justa ira. «Vinimos buscando la paz», dijo el gran almirante Wallace a la sesión de emergencia del Consejo Confederado.
Han elegido la guerra. El presidente Christopher Morgan se dirigió a la flota combinada desde el puente del buque insignia Aurora. A los 58 años había pasado toda su carrera política trabajando para lograr unas relaciones pacíficas con el Consejo. Ahora se enfrentaba a la posibilidad de una guerra. «Nosotros no iniciamos este conflicto», dijo a los miles de oficiales que observaban a través de un enlace holográfico. «Ofrecimos amistad y nos encontramos con violencia. Pero recuerden esto, no venimos por venganza, sino por justicia». La flota humana se movió con determinación, utilizando su tecnología de espacio plegado para aparecer simultáneamente en múltiples puntos a lo largo de la frontera del Consejo. Las razas del Consejo, acostumbradas a tener semanas o meses para prepararse para la aproximación de un enemigo, de repente se encontraron enfrentándose a naves de guerra avanzadas que aparecían directamente en sus sistemas. «¿Cómo pueden estar en 7 sistemas a la vez?», exigió el alto comandante Yur. «Nuestras redes de defensa no pueden rastrear sus movimientos. Desarrollaron la tecnología de espacio plegado hace décadas», dijo con calma el representante arcadiano. «Ignoramos los informes, creyéndolos imposibles. Las naves humanas penetraron profundamente en el espacio del Consejo con facilidad. A diferencia de las fuerzas del Consejo que habían atacado Nuevo Horizonte, solo atacaron instalaciones militares y gubernamentales, evitando bajas civiles. El almirante Wallace dirigió la flota principal con precisión quirúrgica. «Inhabiliten, no destruyan», ordenó. «Muéstrenles la diferencia entre su brutalidad y nuestra moderación». Mientras tanto, la capitana Linda Freeman dirigió un equipo especializado en una misión diferente. La inteligencia había descubierto que varias docenas de humanos todavía estaban prisioneros en instalaciones secretas del Consejo, diplomáticos y civiles capturados durante el exilio original. «Preparen los equipos de abordaje», ordenó Linda mientras su nave, el crucero sigiloso Phantom, se acercaba a una estación penitenciaria fuertemente custodiada. «Solo métodos no letales. Los prisioneros han esperado 100 años para ser rescatados. No los hagamos esperar más». La incursión fue rápida y precisa. Utilizando tecnología de escudo personal adaptada de diseños precursores, el equipo de Linda se movió a través de la estación, abrumando a los guardias con armas paralizantes. En las celdas más profundas, encontraron a 37 prisioneros humanos, envejecidos pero vivos, mantenidos en estasis durante décadas, como sujetos de experimentos prohibidos. «El Consejo negará saber sobre esto», dijo el segundo al mando de Linda mientras guiaban a los frágiles supervivientes a su nave. El rostro de Linda se endureció. «Entonces nos aseguraremos de que todos lo sepan». A medida que el avance humano continuaba, 4 especies del Consejo, los arcadianos, Vimanu, Telani y Durani, se separaron formalmente del Consejo y declararon su neutralidad. Sus embajadores contactaron en secreto a las fuerzas humanas buscando protección y una alianza. «Los Yur nos han dominado durante demasiado tiempo», dijo el embajador Vimanu al jefe de diplomáticos Paul Bennett. «Muchos de nosotros nos opusimos al exilio de la humanidad hace ya un siglo. Les damos la bienvenida a su regreso». Después de 2 semanas de ataques precisos que paralizaron las capacidades militares del Consejo sin una sola baja civil, el presidente Morgan ofreció sus términos: reconocimiento total del espacio humano, reparaciones por el exilio y el derecho a establecer embajadas en todos los mundos del Consejo. «Esto es indignante», espetó el anciano Yur en la sesión de emergencia del Consejo. «Jamás nos someteremos a las demandas humanas». Pero la realidad era clara. El Consejo había perdido. Sus flotas estaban en desorden, sus defensas violadas y su unión fracturada. Muchos mundos del Consejo pedían ahora abiertamente la aceptación de los términos humanos. En un último movimiento desesperado, los extremistas del Consejo desplegaron armas prohibidas, asesinos de planetas que habían sido proscritos durante milenios. 3 naves masivas emergieron de bases ocultas, poniendo rumbo a Nova Terra,
el corazón de la civilización humana. Tienen la intención de destruir nuestro mundo natal, informó sombríamente el almirante Wallace al presidente Morgan, de la misma manera que una vez destruyeron a los precursores. El rostro del presidente Morgan no mostraba miedo, solo resolución. No lograron eliminar a una civilización avanzada. Ahora aprenderán que fracasaron con dos. La flota humana se movió para interceptar a los asesinos de planetas, sabiendo que el destino de su civilización pendía de un hilo. La verdadera prueba del poder de la humanidad estaba a punto de comenzar. 3 asesinos de planetas masivos del Consejo avanzaron constantemente hacia Novaterra, portando armas capaces de partir un mundo por la mitad. La flota humana se apresuró a interceptar, pero muchos temían no llegar a tiempo. En Novaterra, la doctora Andrea Simmons trabajaba frenéticamente en su laboratorio en lo profundo de la ciudad de la montaña. Durante años, había dirigido un proyecto secreto estudiando los sistemas de defensa precursores más avanzados. Ahora, ese trabajo enfrentaría su prueba definitiva: niveles de potencia estables, informó su asistente mientras activaban la red de escudo planetario. Pero nunca lo hemos probado a plena capacidad. Andrea respiró hondo. Los precursores construyeron esta tecnología para resistir las mismas armas que ahora están dirigidas contra nosotros. Se mantendrá. En el espacio, los asesinos de planetas del Consejo se acercaron a la línea de defensa exterior. Dispararon sus armas principales. Rayos de energía tan poderosos que podían vaporizar naves más pequeñas al instante. Pero en lugar de golpear sus objetivos, los rayos se curvaron alrededor, contenidos por una fuerza invisible. ¿Qué está pasando?, exigió el comandante Yur. Nuestras armas están siendo desviadas. El revolucionario sistema de defensa diseñado por la doctora Simmons no solo bloqueó los ataques, sino que capturó la energía y la redirigió. Los asesinos de planetas vieron su propio poder volverse contra ellos, sus escudos fallando bajo la tensión. Cuando las naves del Consejo titubearon, llegó la flota humana. El almirante Wallace dio la orden: capturen esas naves intactas. La galaxia necesita ver lo que intentaron hacer hoy aquí. La batalla fue rápida y decisiva. 2 asesinos de planetas fueron desactivados y abordados. El tercero se autodestruyó antes que rendirse. Cuando las fuerzas humanas llegaron a los centros de mando, descubrieron la verdad. El ataque había sido ordenado por los más altos niveles del liderazgo del Consejo. Con esta evidencia en la mano, el presidente Morgan tomó una audaz decisión. «Vamos a Estación Zenith», anunció a sus asesores, la capital misma del Consejo. Usando tecnología de espacio plegado, la flota humana apareció directamente sobre Estación Zenith, la masiva ciudad espacial que había servido como sede del Consejo durante miles de años. No hubo resistencia. Las fuerzas restantes del Consejo, al ver lo que les había sucedido a los asesinos de planetas, se retiraron. Tropas humanas, lideradas por el almirante Wallace, ocuparon posiciones clave en toda la estación. Por primera vez en su larga historia, la Cámara del Consejo se llenó de soldados humanos. «No venimos como conquistadores», dijo el presidente Morgan a los representantes reunidos de cientos de especies. «Venimos a construir un futuro mejor para todos». El liderazgo corrupto del Consejo fue destituido del poder. La evidencia de sus crímenes, no solo contra la humanidad, sino contra docenas de especies durante miles de años, se mostró para que todos la vieran. La verdad sobre el genocidio de los precursores, oculto durante milenios, fue finalmente revelada. Durante demasiado tiempo, unas pocas especies poderosas han gobernado a través del miedo y la manipulación, dijo Morgan. Hoy, eso termina. En una cámara segura en lo profundo de Estación Zenith, el presidente Morgan se reunió con el alto mando Yur capturado. El anciano Shar, ahora anciano y frágil, se sentó frente al líder humano.
sus 6 ojos apagados por la derrota. «Podrías destruirnos ahora», dijo Xar en voz baja. «Acabad con nosotros como una vez intentamos hacer con los precursores, como intentamos hacer con vosotros». Morgan negó con la cabeza. «Esa es la diferencia entre nosotros, anciano Xar. Nos exiliasteis porque temíais que nos volviéramos como vosotros, pero elegimos un camino diferente». «¿Qué ocurre ahora?», preguntó el anciano Yur. «Justicia», respondió Morgan simplemente. «No venganza». La evidencia recuperada de los archivos del Consejo era condenatoria. No solo el intento de genocidio de los precursores, sino incontables otros crímenes. Especies mantenidas deliberadamente tecnológicamente primitivas, mundos despojados de recursos, disidentes desaparecidos. El Consejo había mantenido la paz a través de la opresión durante milenios. Todo estaba ahora expuesto a la luz del día. Las transmisiones llegaron a todos los mundos en el espacio del Consejo, mostrando la verdad que había permanecido oculta durante tanto tiempo. Mientras tanto, la capitana Freeman dirigió equipos a través de los niveles más profundos de la estación Zenith. Allí encontraron algo inesperado, una vasta biblioteca que contenía conocimiento que se creía perdido para siempre. El Consejo no había destruido toda la evidencia de los precursores. Lo habían acaparado, guardando las tecnologías más avanzadas para sí mismos mientras restringían el progreso a otras especies. «Han estado mintiendo a todos durante miles de años», informó Freeman al almirante Wallace. Las limitaciones tecnológicas que afirmaban que eran por seguridad, en realidad eran para mantener su control. En el puente de la Aurora, Wallace recibió informes de todo el espacio del Consejo. La noticia de las victorias humanas, junto con las revelaciones de los crímenes del Consejo, había provocado levantamientos en docenas de mundos. Las especies dominadas durante mucho tiempo por los Yor y sus aliados se estaban liberando de sus cadenas. «El viejo orden se está derrumbando», informó su jefe de inteligencia, «más rápido de lo que habíamos anticipado». Wallace asintió. «Asegúrense de que nuestras fuerzas protejan a los civiles siempre que sea posible. Esta transición debe ser pacífica para que perdure». En la Cámara del Consejo, ahora renombrada como el Salón de la Unidad, el presidente Morgan se dirigió a representantes de más de 200 especies. Muchos habían sido miembros del Consejo. Otros habían sido excluidos, considerados demasiado primitivos o inestables para participar. «Hoy se marca el comienzo de una nueva era», declaró Morgan. «No una gobernada por el miedo, sino por la cooperación. No por la restricción, sino por el crecimiento compartido». Miró a la diversa reunión. «La Confederación Terrana ofrece su alianza a todos los que la busquen. Compartiremos el conocimiento, no lo acapararemos. Defenderemos a los débiles, no los explotaremos. Y recordaremos las lecciones de nuestro propio exilio, que la grandeza no proviene de la dominación, sino de superar la adversidad juntos». La respuesta fue abrumadora. Especies que habían sido enemigas durante milenios encontraron una causa común en esta nueva visión. Incluso muchos Yur, liberados de su corrupto liderazgo, se unieron a la alianza. A bordo del Defiant, el almirante Wallace estaba con el Dr. Simmons mientras llegaban informes de toda la galaxia. «Un nuevo acuerdo galáctico», dijo Wallace, revisando el documento en su pantalla, «con la humanidad como miembro principal». No está mal para una especie que se suponía que debía morir en el exilio. Dr. Simmons sonrió. «Los imperios más grandes no se construyen a través de la conquista, sino a través de la resiliencia. Intentaron quebrarnos y, en cambio, nos hicieron más fuertes». Fuera de las ventanas del Salón de la Unidad, naves de 100 mundos se movían pacíficamente por el espacio. En su centro, la aurora mostraba la bandera de la nueva Unión Galáctica, un símbolo de unidad creado por las mismas personas que una vez fueron expulsadas por ser demasiado peligrosas para pertenecer. El exilio había terminado.
El imperio había comenzado, y esta vez se construiría sobre la justicia, no sobre el miedo. Habían pasado 50 años desde el exilio de la humanidad. Lo que comenzó como un vuelo desesperado hacia el espacio desconocido se había convertido en la poderosa Confederación Terrana, que ahora abarca 30 sistemas estelares. La almirante Rebecca Sanders estaba en la cubierta de mando de la enorme estación espacial Watchpoint. A través de los miradores, podía ver docenas de naves de guerra moviéndose en una cuidada formación. Esta era la flota fronteriza, el escudo de la humanidad contra cualquiera que amenazara su nuevo hogar. Informe de estado, dijo a sus oficiales. Todos los sistemas en plena disposición, almirante, respondió el comandante Frank Wilson. Los nuevos escudos inspirados en los precursores están operando al 120% de la capacidad proyectada. Rebecca asintió con satisfacción. En los años transcurridos desde el descubrimiento de las ruinas de los precursores, los científicos humanos habían logrado avances increíbles. Sus naves ahora eran más rápidas, más fuertes y más avanzadas que cualquier cosa que poseyeran las razas del Consejo. ¿Y la situación diplomática?, preguntó. La red comercial Bori continúa expandiéndose, dijo la enlace diplomática María López. 3 especies independientes más han solicitado reuniones con nuestros embajadores solo este mes. Este fue otro desarrollo inesperado. A medida que la Confederación se hizo más fuerte, las especies más pequeñas fuera del control del Consejo habían comenzado a buscar protección y alianza con los humanos. Aportaron tecnologías, recursos y perspectivas únicas que enriquecieron el espacio humano. Mientras tanto, a bordo de una pequeña nave sin marcar que flotaba cerca del borde del espacio de la Confederación, el agente del Consejo Civ observaba las comunicaciones humanas con creciente alarma. Él era uno de las docenas de espías que el Consejo había enviado para monitorear el progreso de la humanidad. Lo que había descubierto lo aterrorizó. Se extienden más de lo que jamás imaginamos posible, informó a través de un canal seguro a sus superiores. 30 sistemas principales, docenas de puestos de avanzada más allá de eso. Su tecnología ha avanzado siglos más allá de nuestras proyecciones. En el mundo capital del Consejo, el anciano Shar recibió el informe con creciente temor. El antiguo Yur había estado entre aquellos que habían votado por el exilio de la humanidad 50 años antes. Ahora, acercándose al final de su larga vida, se enfrentaba a las consecuencias de esa decisión. Pensamos que se marchitarían y morirían más allá de nuestras fronteras, le dijo al Consejo Interno. En cambio, han florecido. Peor aún, encontraron sitios de precursores. La mención de los precursores envió murmullos a través de la Cámara. La mayoría de los miembros más jóvenes del Consejo no sabían nada de las antiguas especies que sus antepasados habían destruido. Debemos contenerlos, insistió Aorn, un líder militar. Tal vez un ataque preventivo. ¿Con qué?, interrumpió la representante arcadiana Tilba, descendiente de Vixel, que había advertido a los humanos hace años. Nuestras flotas están dispersas por 1000 mundos. Las suyas están concentradas y avanzadas. Un ataque solo los provocaría. Mientras el Consejo debatía, se gestaba una crisis diplomática. La embajadora Nickel Brooks, en representación de la Confederación, había enviado un mensaje formal al Consejo solicitando la reapertura de las relaciones. A los honrados miembros del Consejo Galáctico comenzaba el mensaje. Hace 50 años exiliaron a la humanidad de su territorio. Hoy extendemos una oferta de reconocimiento diplomático entre la Confederación Terrana y el Consejo Galáctico. No buscamos ni su aprobación ni su protección, simplemente el reconocimiento formal de nuestra soberanía y el establecimiento de embajadas para una comunicación pacífica. El mensaje fue deliberadamente provocador. Brooks no mencionó la autoridad del Consejo sobre la humanidad, hablando en cambio como una potencia a otra.
La respuesta fue rápida y desdeñosa. El Consejo no reconoce ninguna autoridad más allá de la suya, fue la respuesta. Si los humanos desean regresar a la civilización, pueden solicitar el estatus de observador limitado tras un período de prueba. Cuando Brooks recibió este mensaje, sonrió fríamente. Era exactamente la respuesta que habían esperado y deseado. La grabación de este intercambio se compartiría con todas las especies en las redes en la sombra, mostrando la arrogancia y la inflexibilidad del Consejo. El primer enfrentamiento directo se produjo 3 meses después. Un pequeño puesto de avanzada de investigación en el borde del espacio humano estaba monitoreando fenómenos estelares cuando los sensores detectaron 3 naves de guerra del Consejo entrando en el sistema. Han cruzado la frontera, informó la doctora Eliza Chen al comandante de la estación, sin advertencia ni comunicación. El comandante James Harrison activó las defensas de la estación, tecnología inspirada en los precursores, que nunca había sido probada contra las armas del Consejo. Esta es la estación de investigación Horizon a las naves que se acercan, transmitió. Han entrado en el espacio de la Confederación sin autorización. Indiquen su propósito de inmediato. Las naves del Consejo ignoraron la advertencia, acelerando hacia la estación con las armas cargándose. Estamos siendo atacados, informó el oficial táctico. Se preparan para disparar. Activen los escudos, ordenó Harrison con calma, y alerten al comando de la flota. El primer rayo de energía de la nave líder del Consejo golpeó los escudos de la estación, que brillaron de color azul brillante pero se mantuvieron firmes. Las naves del Consejo dispararon repetidamente, esperando claramente que la estación se derrumbara bajo su asalto. Escudos resistiendo al 92%, informó el oficial táctico con asombro. No pueden penetrar. La capitana Olivia Daniels patrullaba cerca en el crucero de respuesta rápida Swift Justice cuando llegó la alerta. En minutos, su nave salió del espacio de pliegue justo detrás de las naves atacantes del Consejo. Aquí la capitana Daniels de la Confederación Terrana transmitió: cesen el fuego de inmediato o serán destruidos. Las naves del Consejo, sorprendidas por la repentina aparición de la nave humana, respondieron intensificando su ataque. Fue el último error que cometerían. La batalla duró menos de 5 minutos. El Swift Justice se movió a una velocidad imposible, sus armas cortando los escudos del Consejo como si no existieran. 2 naves atacantes fueron desactivadas, la tercera destruida cuando su capitán eligió la autodestrucción en lugar de rendirse. Las noticias del ataque se extendieron rápidamente por el espacio humano y el del Consejo. Lo que los intransigentes del Consejo habían pretendido como una muestra de fuerza, en cambio reveló su propia debilidad. Más importante aún, unió a la Confederación en una justa ira. Vinimos en paz, dijo el almirante Sanders en una sesión de emergencia del Consejo Confederado. Respondieron con guerra. Después, los equipos de inteligencia que abordaron las naves capturadas del Consejo hicieron un descubrimiento impactante. En compartimentos sellados, encontraron a 13 humanos, personal diplomático y civiles, que habían sido capturados durante el exilio original, mantenidos en éxtasis durante décadas, como sujetos de experimentos prohibidos. El Consejo negará saber sobre esto, dijo el jefe médico mientras trasladaban a los frágiles supervivientes a naves médicas. El rostro del almirante Sanders se endureció. Entonces, nos aseguraremos de que todos lo sepan. El ataque no provocado lo cambió todo. A través de los 100 mundos de la Confederación Terrana, la ira unió a la humanidad de una manera no vista desde el exilio original. La opinión pública cambió de una diplomacia cautelosa a exigencias de justicia. El escenario estaba listo para la confrontación final entre la humanidad y el poder que los había expulsado hace 50 años. El Consejo había intentado demostrar su fuerza,
En cambio, habían revelado su mayor debilidad: el miedo. El almirante Peter Calhan observaba desde el puente del Guardian, el acorazado más grande de la Tierra, mientras la operación Regreso a Casa entraba en su fase final. Su rostro curtido mostraba la tensión de los últimos años. «Informe de estado», le dijo en voz baja a su segundo al mando. «Transportes civiles al 87% de su capacidad. 6 horas hasta que los últimos equipos terrestres completen su barrido», informó la comandante Valerie Kim. «Aún no se han detectado naves del Consejo en el sistema». Peter asintió. Habían llegado a esperar observadores del Consejo en cada evacuación, aunque los extraterrestres nunca interfirieron directamente. El Consejo parecía contento de ver a los humanos escabullirse como hormigas de una colina destruida. «¿Y las mejoras de FTL?», preguntó. Doctora Hendricks envió su último informe. «Los nuevos motores están listos para las pruebas. Deberían reducir el tiempo de viaje al espolón de Orión en un 40%. Esta era una noticia vital. El viaje a su nuevo hogar en los territorios no reclamados tomaría meses con motores estándar. Cualquier cosa que redujera ese tiempo significaba más vidas salvadas y más equipo preservado. Abajo, en la superficie del planeta, la doctora Allison Hendricks estaba empacando su laboratorio. A su alrededor, máquinas que valían miles de millones estaban siendo cargadas en naves de carga. Otras, demasiado grandes para moverse, estaban siendo destruidas para mantener su tecnología fuera del alcance del Consejo. «Lo estamos haciendo al límite», dijo su asistente, empujando sus gafas hacia atrás. «Esa es la tercera nave patrullera a esta hora». Allison miró por la ventana a la nave alienígena que flotaba en órbita baja. «Se están asegurando de que no dejemos nada bueno atrás». Un joven oficial de seguridad, el teniente Ryan Maxwell, apareció en la puerta. «Doctora Hendricks, su transporte está listo. Autorización prioritaria». Mientras se apresuraban a través del complejo científico que se vaciaba, sonó una alarma. Ryan se tensó. Su mano se movió hacia su arma. «Atención a todo el personal», llegó una voz por los altavoces. «Naves no identificadas entrando al sistema. No están registradas en el Consejo. Posibles asaltantes». Ryan maldijo quedamente. «Piratas. Han estado atacando operaciones de evacuación en los sectores fronterizos». El suelo tembló cuando algo explotó a lo lejos. A través de las ventanas vieron naves cayendo desde la órbita, naves feas y desiguales que no eran del Consejo. «Están apuntando a los transportes civiles», dijo Ryan, revisando su comunicador. Una enorme nave de transporte llena de colonos recibió fuego cuando intentaba despegar. Sus motores fallaron y empezó a hundirse de nuevo hacia la superficie. «Son familias», susurró Allison. Ryan tomó una rápida decisión. «Vayan a su nave. Voy a ayudar a ese transporte». Antes de que pudieran discutir, corrió hacia el vehículo de emergencia más cercano, agarrando a otro personal de seguridad mientras iba. Desde el Guardian, el almirante Calhan observó a los asaltantes dispersarse ante la potencia de fuego superior de su nave, pero un transporte ya estaba dañado, hundiéndose de nuevo a la superficie con más de 2000 colonos a bordo. «No podemos alcanzarlos a tiempo», dijo el comandante Kim sombríamente. En ese instante llegó una comunicación. «Aquí el teniente Maxwell. Hemos alcanzado al transporte. El equipo de ingeniería está trabajando para reparar los sistemas dañados». En la superficie, Ryan y su equipo lucharon contra los asaltantes que habían aterrizado cerca de la nave averiada. Dentro, encontraron a ingenieros tratando desesperadamente de restaurar la energía. «Necesitamos 30 minutos», le dijo el ingeniero jefe a Ryan. «Tienen 5», respondió Ryan, sellando la escotilla mientras más asaltantes se acercaban. Lo que siguió fue una batalla encarnizada. Ryan organizó a los equipos de seguridad en un perímetro defensivo mientras los ingenieros trabajaban.
Cuando los asaltantes rompieron su línea, Ryan mantuvo personalmente un corredor estrecho, permitiendo a los ingenieros completar su trabajo. El transporte despegó justo cuando las naves del almirante Calhan despejaron la órbita de asaltantes. Mientras ascendían hacia las estrellas, los colonos vitorearon al joven teniente que había salvado sus vidas. 20 años habían pasado desde que la humanidad huyera del espacio del Consejo, donde antes solo había estrellas vacías y mundos áridos. Ahora 12 sistemas prósperos formaban la Confederación Terrana. En el centro de todo estaba Novaterra, un mundo de montañas imponentes y valles profundos que se había convertido en la nueva capital de la humanidad. El ingeniero jefe Daniel Scott estaba de pie en la plataforma de observación de Mountain Haven, la mayor ciudad de Novaterra. A diferencia de las extensas ciudades de la Tierra, Mountain Haven fue construida dentro de la roca misma, con hogares y negocios excavados en los picos masivos. Debajo de él, miles de trabajadores y máquinas seguían expandiendo la ciudad. «Una buena vista, ¿verdad?», dijo una voz detrás de él. Daniel se giró para ver a la gobernadora Michelle Grant acercándose. Como líder electa de Novaterra, ella había supervisado su transformación de un puesto minero al corazón de la civilización humana. «Hemos recorrido un largo camino», asintió Daniel. «Estas ciudades de montaña habrían sido imposibles allí en el espacio del Consejo». Michelle asintió. Sus códigos de construcción nunca lo habrían permitido. Demasiado innovador, demasiado adaptable al entorno. Ese fue el regalo inesperado del exilio, la libertad. Sin las restricciones del Consejo sobre la tecnología y la expansión, la humanidad se había desarrollado de maneras que nunca podría haberlo hecho antes. «La nueva estructura gubernamental está funcionando bien», dijo Michelle, mirando hacia la ciudad. «Eficiencia militar combinada con principios democráticos. Al Consejo le horrorizaría». Daniel sonrió. «El Consejo odia todo lo que hacemos». Lejos de la capital, la nave de exploración Discovery se desplazaba al borde del espacio de la Confederación. Su misión era encontrar recursos y posibles aliados más allá de la influencia del Consejo. La capitana Alice Freeman estudió las extrañas naves que se acercaban a su nave. Eran diferentes a cualquier cosa que los ingenieros humanos diseñarían. Naves de aspecto orgánico que parecían palpitar con vida. «Nos están saludando», informó el oficial de comunicaciones, Greg Martínez. «Solo audio, idioma desconocido». «Déjame oírlo», dijo Alice. Extraños sonidos musicales inundaron el puente. Greg trabajó con rapidez en su estación, pasando los sonidos a través del software de traducción. «Se hacen llamar los Bori», dijo después de un momento. «Comerciantes nómadas, al parecer. Están preguntando si queremos intercambiar historias y bienes». Alice sonrió. «Diles que sí e invita a sus representantes a bordo». Los Bori eran seres altos y delgados con 4 brazos y piel iridiscente que cambiaba de color mientras hablaban. Tenían curiosidad por los humanos y estaban ansiosos por establecer un comercio. «También evitamos el espacio del Consejo», explicó el líder Bori, cuyo nombre se traducía aproximadamente como «cantante del amanecer». «Sus reglas limitan el comercio, limitan los viajes». Alice asintió. «Conocemos bien ese problema». Al final de su reunión, la humanidad había hecho sus primeros aliados verdaderos en el exilio. Los Bori conocían otras especies y otros mercados, toda una economía sumergida que existía más allá del control del Consejo. Mientras tanto, en un centro de investigación enterrado profundamente bajo las montañas de Novaterra, el Dr. Kevin Wright y su equipo trabajaban en algo que lo cambiaría todo. «Ejecuta la simulación de nuevo», le dijo Kevin a su asistente. La pantalla holográfica mostraba patrones de energía plegándose y desplegándose de maneras complejas. «Señor, está funcionando», exclamó un joven científico. «El modelo es estable». Kevin miró la pantalla con asombro. Durante 3 años habían estado trabajando en una nueva forma de viaje más rápido que la luz.
Las unidades estándar utilizadas por las razas del Consejo creaban túneles a través del espacio. El equipo de Kevin había descubierto algo diferente, una forma de plegar el espacio mismo. Si esto funciona en la práctica, dijo Kevin en voz baja, podemos llegar a cualquier punto de la galaxia en días en vez de meses. Su asistente parecía nervioso. El Consejo consideraría esta tecnología peligrosa. Kevin sonrió sombríamente. Qué bueno que nos exiliaron entonces. Ya no les respondemos más. Esa noche, en el gran salón de refugio de la montaña, líderes de todo el espacio humano se reunieron para escuchar los informes de varios departamentos. Cuando Kevin presentó sus hallazgos, el salón quedó en silencio. La gobernadora Michelle fue la primera en hablar. Si esta tecnología funciona, podemos expandirnos más rápido de lo que el Consejo jamás creyó posible. La almirante Rebecca Sanders, que había servido bajo Peter Calhan durante el éxodo, asintió pensativamente. Y podríamos defender todos nuestros territorios de manera efectiva, sin importar cuán separados estén. Mientras la reunión continuaba, llegó un mensaje del Discovery. El rostro de la capitana Alice apareció en la pantalla principal, emocionada pero serena. Gobernadora, miembros del Consejo, me complace informar del primer contacto exitoso con la especie Bori. Están interesados en acuerdos comerciales y nos han presentado a otras 3 razas no pertenecientes al Consejo en este sector. Michelle miró alrededor de la sala a los representantes de la nueva civilización de la humanidad. Parece, dijo con una sonrisa, que el exilio podría ser lo mejor que nos ha pasado. La nave de exploración Pathfinder orbitaba un planeta distante en el borde del espacio cartografiado. El mundo de abajo era principalmente desértico, con pequeñas manchas de azul donde los antiguos océanos se habían secado hasta convertirse en mares poco profundos. El capitán William Carter observó los resultados del escaneo de la superficie con creciente entusiasmo. Esas formaciones son demasiado regulares para ser naturales, dijo, señalando una serie de líneas rectas enterradas bajo la arena. De acuerdo, dijo su oficial científico. Sea lo que sea, ha estado allí durante miles de años. En cuestión de horas, un equipo liderado por la doctora Sofía Martínez había aterrizado en la superficie. El viento azotaba la arena alrededor de sus trajes ambientales mientras se acercaban a las estructuras enterradas. El radar de penetración terrestre mostró un vasto complejo bajo sus pies. Necesitamos encontrar una entrada, dijo Sofía, moviéndose cuidadosamente sobre la arena. Su escáner emitió un pitido fuerte cuando pasó por un lugar en particular. El equipo retiró la arena para revelar una superficie de metal lisa con extraños símbolos grabados en ella. El teniente Eric Johnson, especialista en lingüística, pasó su mano sobre las marcas. Esto no coincide con ningún idioma conocido en nuestra base de datos. Ni del Consejo, ni Bori. Nada con lo que nos hayamos encontrado. Después de horas de cuidadoso trabajo, encontraron lo que parecía ser una puerta. Cuando Eric presionó una secuencia específica de símbolos, la puerta se abrió con un silbido de maquinaria antigua que cobraba vida. En el interior, las luces se encendieron automáticamente, revelando corredores que se extendían profundamente bajo tierra. Las paredes estaban cubiertas con más símbolos e imágenes que mostraban sistemas estelares y extraños dispositivos. «Esta tecnología es increíble», susurró Sofía, examinando una consola que aún zumbaba con energía. Quienquiera que construyera esto era mucho más avanzado que el Consejo. Eric trabajó sin descanso para entender el extraño lenguaje. Después de días de análisis, logró un gran avance. Se hacían llamar los precursores, le dijo al equipo. Y por lo que puedo decir, estuvieron aquí mucho antes de que el Consejo existiera. El equipo descubrió sala tras sala de tecnología preservada. Había mapas estelares que mostraban sistemas ricos en recursos, desconocidos para los exploradores humanos. Había esquemas de armas que hacían que sus diseños más avanzados parecieran muy primitivos.
Lo más importante es que había registros de los precursores mismos. «No puedo creer lo que estoy leyendo», dijo Eric una noche, con los ojos muy abiertos. Los precursores no estaban extintos cuando se formó el Consejo. Fueron aniquilados por ellos. Los registros contaban una historia sombría y triste. Las primeras razas del Consejo, lideradas por los Yur, habían temido la tecnología avanzada de los precursores. En una guerra masiva que duró siglos, cazaron a los precursores hasta la extinción y luego borraron casi toda evidencia de su existencia. El Consejo fue fundado sobre un genocidio, dijo sombríamente el capitán Carter. Su paz fue construida sobre la conquista. En la cámara más profunda, Eric encontró un mensaje final dejado por los últimos precursores. Cuidado con el pacto de 7 soles. Destruyen lo que temen. El pacto de 7 soles era el nombre original de lo que más tarde se convertiría en el Consejo Galáctico. Cuando las noticias del descubrimiento llegaron a Nova Terra, enviaron ondas de choque a través del liderazgo humano. La gobernadora Michelle convocó una reunión de emergencia del Consejo de la Confederación. «Estas ruinas lo cambian todo por completo», dijo. «El Consejo no nos exilió porque fuéramos peligrosos. Nos exiliaron porque les recordábamos a los precursores, innovadores, adaptables, inquisitivos». Dr. Kevin Wright estudió la tecnología precursora con asombro. Su enfoque de la física era completamente diferente al nuestro, pero creo que puedo adaptar algunos de sus conceptos a nuestra unidad de espacio plegado. El Consejo debatió hasta muy tarde. Por la mañana habían tomado una decisión. La humanidad buscaría más sitios precursores mientras mantenía su descubrimiento en secreto. Aprenderían de la antigua tecnología, la adaptarían y se prepararían. El Consejo pensó que nos estaban sentenciando a muerte, dijo Michelle, haciéndose eco de las palabras del presidente Reeves de décadas atrás. En cambio, nos llevaron a nuestra mayor ventaja. Mientras el Pathfinder se preparaba para regresar a las ruinas con más científicos y equipos, el capitán Carter se quedó en su puente y miró el mundo desértico de abajo. «Ya no solo estamos construyendo un nuevo hogar», dijo en voz baja. «Estamos reclamando un legado que el Consejo intentó enterrar».